Feliz día para todos, muchas bendiciones. Hoy quiero compartirles este tema titulado ¿Cómo llegar más alto? Quiero hablarles hoy de un hombre al que admiro mucho por las bendiciones, pero sobre todo por la forma como él enfrentó los tiempos difíciles de su vida. Este hombre es José. José llegó a Egipto siendo un joven de unos 17 años aproximadamente y tuvo 13 años muy difíciles en donde vivió como esclavo, pero también en donde estuvo en la cárcel de manera injusta. Fue un tiempo muy difícil para José y eso lo podemos ver en Génesis 41, 51 al 52. La palabra de Dios dice que José llamó a su hijo mayor Manasés porque dijo: Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de la familia de mi padre. José llamó a su segundo hijo Efraín porque dijo: Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. Ahora, cuando leemos la palabra de Dios, la parte dura de la vida de José la podemos ver en 3 capítulos que leemos en unos 10 o 15 minutos. Y mientras pensaba en esto, quiero compartirte algo que me dijo el Espíritu Santo. Me hizo una pregunta, me dijo: ¿no es cierto que a ti te gustaría que así de rápido pasaran en tu vida los momentos difíciles? ¿No es cierto que te gustaría que fuera tan rápido que te llevara a pasar del sueño a la bendición sin pasar por las estaciones intermedias? Ahora, mi respuesta a esta pregunta fue sí, definitivamente me gustaría que los momentos difíciles pasaran rápido o simplemente evitarlos. Y esto me llevó a reflexionar y a hacerme un par de preguntas. ¿Por qué queremos vivir estos tiempos difíciles tan rápido? ¿Por qué queremos evitar las estaciones intermedias entre el sueño y la bendición? 2 respuestas a estas preguntas. Número 1, nos cuesta entender, aceptar que la madurez espiritual, emocional y de carácter personal necesitan de un proceso y que este proceso implica tiempo. No podemos pasar de ser niños en la fe en la mañana a ser maduros en la fe en la tarde sin un proceso. Si nos autoeximimos de los procesos de Dios, nunca desarrollaremos nuestro potencial. Para llegar más alto nos sirven los atajos. De mí depende que Dios pueda llevarme más alto. La segunda respuesta es que tenemos un problema a la hora de ver las dificultades. Para nosotros dificultad es algo a evitar. Para Dios es sinónimo de oportunidad para desarrollar el potencial. Nuestra perspectiva equivocada nos lleva a tratar de resolver los problemas de manera superficial. Ahora, Dios tuvo que llevar a José a través de un proceso para llevarlo más alto. En Génesis 37 vemos a José de 17 años aproximadamente y a Dios dándole 2 sueños. Génesis 37:7 dice: resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Génesis 37:9 dice: al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Ahora, cuando yo leo estos pasajes, veo un choque entre lo que Dios veía y lo que José veía. Dios veía a un líder de una nación poderosa, que ayudaría a que su pueblo se convirtiera en una nación fuerte, temible. Mientras Dios veía esto, José simplemente veía que era la elevación del hijo favorito a ser autoridad sobre su hermano. Entonces, José tenía el potencial, pero necesitaba proceso para desarrollarlo. Vemos en Génesis 37 a un José imprudente, sobrado, que no le importan las relaciones, con complejos de superioridad. Tengamos presente esto: nadie puede alcanzar su máximo potencial sin la ayuda de Dios. José sin duda tenía que ser procesado. Muchas cosas en él impedían que Dios lo llevara más alto, porque a menos que un hombre sea nada, Dios no podrá hacer nada con él. Entonces, en este pasaje, en Génesis 37, Dios empieza el proceso en la vida de José. El fin del proceso es marcar, grabar, esculpir en el corazón del hombre la vida de Cristo, a fin que a donde vaya y con quien se relacione, la gente pueda ver a Cristo en él. ¿Cuáles fueron esas etapas en el proceso de José? 4 etapas. La primera etapa es la etapa del despojo. Aquí los hermanos le quitaron la túnica, que era una señal del hijo favorito. Con ella estaba perdiendo los privilegios y aún el deseo de ser la autoridad de sus hermanos. José fue despojado de todo lo que tenía y en lo que su confianza descansaba. La segunda etapa, la etapa del quebrantamiento. José llega a la casa de Potifar como un esclavo. Dios, a través de este proceso, busca poner fin a la voluntad de José. Ya no puede haber resistencia, protestas, obstinación, sino debe haber sometimiento a la dirección de Dios. Aquí ya José pasa a ser un hombre obediente por convicción a la palabra y a la dirección del Espíritu de Dios. La confianza ahora era de Dios, no en su padre, no en su túnica, no en sus sueños. Tercera etapa, la etapa de la presión. Dios permite 2 situaciones en la vida de José para probar su esencia. La primera situación:
José en la casa de Potifar, todos los días era presionado sexualmente para que se acostara con la esposa de su amo. Ahora Dios esperaba que José no negara sus principios, aunque la consecuencia fuera la cárcel. Y finalmente, la segunda situación es José ya en la cárcel. Ahí tuvo que aprender a depender de Dios. Y finalmente, el proceso final termina con la rendición total. ¿Qué pasa en la cárcel? José tiene la oportunidad de conocer al copero y al panadero. Y luego le pide, después de revelar los sueños, que lo ayuden con Faraón para salir de ese lugar. Génesis 40:23 dice: sin embargo, el jefe de los coperos del Faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. ¿A qué lo llevó el Señor? A que él entendiera que no hay más sino Dios. Todas estas situaciones produjeron la marca de Cristo en el corazón de José. Ahora veo a un José al final del proceso siendo paciente, proactivo, perseverante, perdonador, un hombre fiel a Dios y a sus principios, un hombre sometido a la voluntad de Dios que no le impone al Señor cómo hacer las cosas. La exaltación o el honor solo vendrán después del proceso. Padre, y te damos gracias hoy por tu palabra y te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender que para ir más alto necesitamos el proceso. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a no evadirlo. Reconocemos que nos gustaría saltar del sueño a la bendición. Y eso viene porque no entendemos la importancia del proceso. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes mientras esperamos pacientemente el cumplimiento de cada una de tus promesas. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender que necesitamos despojarnos de cualquier cosa diferente a Dios en donde descanse nuestra confianza. Ayúdanos en este día, Espíritu de Dios, a que dejemos de oponer resistencia, protestas en contra del plan del Señor y que aprendamos hoy sometimiento a la dirección de Dios, que reconozcamos que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable para nuestra vida. Sabemos que vamos a pasar cosas, Señor, en donde vas a probar nuestra esencia y en donde finalmente lo único que esperas es la rendición total de nuestra vida. Y hoy queremos decirte eso, Señor. Nos rendimos a tus planes, a tus proyectos, a tus propósitos. Como dijo Jesús en Getsemaní, Señor, que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Danos la fuerza, Señor, así como fortaleciste a Jesús en ese monte, como fortaleciste a José en la cárcel, fortalécenos en este día para esperar ese tiempo en donde veremos el cumplimiento de tus promesas. Sabemos que estás marcando nuestro corazón con el carácter de Cristo. Ayúdanos a ser perdonadores, perseverantes, pacientes, proactivos, fieles a ti, a tu palabra, a tus principios, pero principalmente sometidos a tu voluntad y que nunca te impongamos las cosas a ti, Señor. Te damos muchas gracias en este día, en el nombre de Jesús. Amén.